No te pierdas todos los viernes de 9 a 10 de la mañana tu programa Diplomacia en Uno con sus conductoras Alicia Zambrano y Ana Carolina Zambrano. ¿Por dónde? Por Publicide Stream. Estás por escuchar tu programa Diplomacia en Uno. ¿Por dónde? Por Publicide Stream. Buenos días a Venezuela y feliz día a todos los que se conectan desde cada rincón de nuestra apreciada tierra. Diplomacia en Uno está nuevamente al aire con ustedes gracias al ingenio y tesón del equipo de publicitek.com, quienes a través de su plataforma de radio vía streaming nos invitan a formar parte de su familia. Publicitek.com es un emprendimiento venezolano que promueve el talento emergente, así como la divulgación de la creatividad del quehacer venezolano. En la producción y conducción de este espacio Diplomacia en Uno, Alicia Oscategui y quien les habla, Ana Carolina Zambrano, ambas certificadas en locución. En los próximos 60 minutos les vamos a acompañar con una propuesta de entretenimiento cultural con interesante información en nuestras secciones misceláneos culturales, Vivo en Uno, el ser humano y su creatividad y qué leemos. Y por supuesto, la mejor programación musical. Y así comenzamos Diplomacia en Uno, un espacio que cuenta ya con más de 6 años de trayectoria en franca promoción del ejercicio de la diplomacia cultural, una forma llana de promover el entretenimiento y la convivencia, a través del conocimiento de las formas de vida y expresiones culturales de otras sociedades, que además nos permiten la comparación y visión introspectiva de nuestro propio gentilicio. Cuando estamos en medio de una pandemia, la primera de este siglo XXI y esperamos que la última, traemos por la radio Xstream un espacio para el esparcimiento y también una oportunidad para interactuar y participar a través de nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook e Instagram como Diplomacia en Uno. Y hablando de pandemias, en la sección Vivo en Uno presentamos a Jacinto Convite García, reconocido médico y científico venezolano conocido por desarrollar la vacuna contra la lepra. Recibió el premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica de 1987. Nació en Caracas, en la populosa parroquia de San José, un 11 de septiembre de 1913. Hijo de madre venezolana, Flora García Marrero, y un español de origen barcelonés de nombre Francisco Convite Martí, naturalizado venezolano. Inició sus estudios en el Liceo La Guaira, hoy Andrés Bello, siendo alumno destacado de Rómulo Gallegos en la Cátedra de Filosofía y Matemáticas. En 1932 ingresó a la Escuela de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, UCB, donde obtuvo el título de doctor en Ciencias Médicas en 1938. Se especializó en dermatología en los Estados Unidos. Como integrante del equipo médico del leprocomio de Cabo Blanco, Estado Vargas, se dedicó al tratamiento clínico contra la lepra. Desde su llegada a Cabo Blanco, Convite no descansó hasta obtener la vacuna contra la aciaga enfermedad. Gracias a sus trabajos, Venezuela se transformó en un centro de entrenamiento en lucha antileprosa.
Ello le valió en 1987 el Premio Príncipe de Asturias en su mención científica y técnica, galardón concedido por el Gobierno de España a las personas e instituciones iberoamericanas que han hecho significativos aportes en beneficio de la humanidad. Este, entre otros premios que merecidamente recibió. Falleció a los 100 años de edad en su ciudad natal, Caracas. Interesante personaje que engalana la larga lista de civiles que han forjado a Venezuela, del cual tenemos orgullo y que demostró que puede ser lo que se quiere ser. Y escuchamos temas musicales propios de la movida urbana de los años 80, que nos acompañan hoy en nuestro recorrido por la cultura venezolana e internacional a través de la plataforma de Radio Extreme de Publicite TK. Estamos en Diplomacia en Uno, por esta vía y por las redes sociales en Twitter, Facebook e Instagram como Diplomacia en Uno. También ponemos a su disposición nuestra cuenta de correo electrónico diplomaciaenuno@gmail.com. En los misceláneos culturales de hoy queremos compartir con ustedes un poco de eso que llamamos la etnia venezolana, que es de hecho un proyecto que hemos venido manejando durante todo este año 2020, que la pandemia no nos ha impedido continuar divulgando esa venezolanidad, y esto de la mano del doctor Enrique Lee González Ordosgoiti, doctor en Ciencias Sociales, sociólogo, folclorólogo, filósofo, teólogo, locutor, profesor titular de la Universidad Central de Venezuela, co-creador y coordinador general de la ONG Centro de Investigaciones Socioculturales de Venezuela, CISCUVE, con cuyo equipo hemos venido desempeñando este proyecto de divulgación de nuestra venezolanidad. En esta oportunidad vamos a conocer un poco más sobre los negros dentro de nuestros rasgos culturales y muy especialmente lo referido a la trata. Esto lo vamos a hacer compartiendo un audio preparado por nuestro especial invitado para nuestro programa. No es posible hablar seriamente acerca de la cultura negra, de la cultura de los esclavos que llegaron a América, sin uno referirse a la trata. Y la trata tiene tres elementos, tres maneras de efectuarse la trata. La primera trata fue una trata netamente africana que proviene desde hace 2000 o 2500 años, en la cual los propios reyes africanos negros capturaban a otros africanos negros para hacerlos sus propios esclavos o para vendérselos a otros mercaderes. Eso y siguió siendo durante muchos siglos la primera trata propiamente africana. Luego, en el siglo VIII, con la expansión del Islam en África, se va a desarrollar la trata índica, es decir, los musulmanes compraban o atrapaban ellos mismos a los negros africanos y los llevaban a los países musulmanes para dos cosas, los llevaban para los harenes. En el caso de las mujeres como concubinas y en el caso de los hombres para que custodiaran los harenes, pero antes los convertían en eunucos. Por lo tanto, no se iba a desarrollar mucho la población desde ese punto de vista. La otra trata, que ya comenzará 7 siglos después, en el siglo XV, fundamentalmente en el siglo XVI, será de los países europeos, que fundamentalmente van a ser Inglaterra, Portugal y Francia, los principales países, aunque también Suecia, por ejemplo, participó en la trata, y en el siglo XIX participarán en la trata Brasil y Estados Unidos, pero por cierto, España nunca participó en la trata directamente. Ella compraba los esclavos, pero no los traía de África ella misma, ni los capturaba en África. Para eso lo hacían los portugueses, los ingleses y los franceses. Esas
tratas, esa trata va a ir creando un nuevo fenómeno mundial que va a tener como epicentro América. Y es que esa trata traía de África a africanos pertenecientes a diversas etnias. Pero esas etnias, cuando llegan a América, se mezclan y van a conformar algo absolutamente nuevo. Y eso nuevo es el negro. El negro es una invención de América como donación a la humanidad, un nuevo tipo de humanidad, que es la humanidad negra, donde es una nueva etnia, es una mezcla, que además periódicamente se le fue aumentando no solamente lo que traía de África, que tenía distintas culturas, que incluso algunas de sus culturas eran reinos, porque en una literatura racista se ha insistido mucho en que prácticamente los esclavos que vinieron eran no solamente analfabetas, sino estaban en una etapa muy primitiva de su desarrollo, lo cual es falso, no tiene nada que ver con la historia, porque para el siglo XV ya existía el reino de Angola, por ejemplo, con su capital Luanda, que los portugueses van a entrar y van a establecer un acuerdo que después terminará en colonización. Y ya eran reinos grandes. Incluso de la parte superior en el África occidental, parte de los africanos que trajeron eran africanos musulmanes que ya sabían leer y escribir. Y se van a dar casos muy importantes que, por ejemplo, hay que recordar, y es que dependiendo del siglo de la trata, algunos pueblos van a ser esclavistas y después esos mismos pueblos van a ser esclavizados. Los reinos yorubas fueron esclavistas que atrapaban a los otros reinos africanos y los vendían a los europeos o los vendían a los musulmanes. Hasta el siglo XVIII, pero ya a finales del XVIII, los yorubas fueron derrotados por el poderío militar europeo y entonces los que eran esclavistas pasaron a ser esclavos y en esa condición pasarán a América. Por eso, para poder entender las complejidades de la trata, hay que ir siglo por siglo, porque siglo por siglo irán cambiando los actores, irán cambiando los roles e irán cambiando los intercambios culturales que se van a ir efectuando. Por eso, sin un conocimiento profundo de la trata, no podremos entonces comprender las diferencias entre las diversas culturas negras actuales en América. Es tiempo de publicidad. ¿Por dónde? Por Publicide Stream. Este espacio es patrocinado por El Rinconcito de Mariela, tu revista matutina con los tips de buena vibra de siempre. Ahora en modo podcast. Contáctala por @El Rinconcito de Mariela. ¿Quieres aprender inglés pero tienes dudas de dónde hacerlo? Pues con el programa personalizado de Varoni Teacher, ya tus miedos son parte del pasado. Síguenos por @Varoni Teacher en Instagram y Facebook. Varoni Teacher, English in a minute. Este espacio es patrocinado por Consultorio Odontológico Valentina Martínez, donde tu sonrisa es nuestra mayor satisfacción. Contáctanos por los teléfonos 0414-183-5846 o el 0426-519-4194. ¡Te esperamos! Somos más que radio.
Somos Publicide Stream. Regresamos gracias a publicitek.com y nos escuchamos por la radio Extreme. Estamos también en Facebook, Twitter e Instagram como Diplomacia en Uno. La creatividad está asociada a las capacidades naturales del ser humano, pero también a la disciplina y el método que desde las academias se promueven y forjan. De esta manera queremos aprovechar la oportunidad de hablar de la Universidad del Zulia, quien en este mes de septiembre está de cumpleaños. Y vamos a compartir un poquito de la historia de la Universidad del Zulia, que debo reconocer no conocía algunos detalles. Es una universidad pública, sabemos, autónoma y además localizada en el Estadio Zulia en Venezuela. Fue fundada el 11 de septiembre de 1891. Es considerada como una de las grandes universidades, así como una de las más prestigiosas de Venezuela. Desde comienzos del siglo XIX, los habitantes de Maracaibo habían demandado ante el gobierno de José Antonio Páez la creación de una institución de estudios superiores sobre la base del ya existente Colegio Seminario. Esta solicitud, sin embargo, no tuvo éxito, pero los maravinos persistieron en su empeño. Era imprescindible una universidad que acompañara el desarrollo económico, cultural e intelectual de la región. De esta forma, en 1832, varios dirigentes de la región decidieron crear un plantel educativo para enseñar, tal como se hacía en las universidades, las materias de medicina, filosofía, teología, derecho civil y canónico. Este plantel se instaló en el Colegio Seminario de Maracaibo un 6 de marzo de 1833 y enseguida solicitaron al gobierno nacional presidido por el general José Antonio Páez su elevación a universidad. Altos y bajos tuvo el devenir intelectual y el creciente comercio de la región zuliana. En los 52 años de funcionamiento del Colegio Seminario, hasta 1891, se había formado toda la generación de intelectuales que para finales del siglo XIX constituían la élite en lo científico, político, económico, educativo y cultural. Finalmente, la instalación de lo que hoy conocemos como la Universidad del Zulia tiene lugar un 11 de septiembre de 1891, como ya habíamos señalado. No obstante, no fue ajena a la realidad política y social de la época, la cual a comienzos del siglo cambiaría para siempre a raíz de la explotación petrolera. Estamos ya hablando del pasado siglo XX. Finalmente, la Revolución Democrática en 1946, más propiamente la Junta Revolucionaria de Gobierno constituida por militares y civiles, entre quienes se contaba con la presencia de Rómulo Betancourt, Luis Beltrán Prieto Figueroa, Gonzalo Barrios y Raúl Leoni, por nombrar algunos de los personajes que formaron parte de estos hechos históricos, se establece la reapertura de la Universidad del Zulia, la cual ha permanecido así hasta la fecha. Abre la mente al pensamiento positivo y sigue la magia de la mejor música con Publicide Stream. Y ya para concluir, vamos a compartir brevemente una información que siempre vale la pena recordar, que también evoca nuestra venezolaneidad, independientemente de la religión que profesemos y si profesamos o no alguna. Estamos hablando concretamente de Santa María de Coromoto en Guanare de los Cospes. Es la patrona de Venezuela, de la diócesis de Guanare.
Desde noviembre de 2011, patrona principal de la Arquidiócesis de Caracas. Es una advocación mariana venerada tanto en la ciudad de Guanare, capital del estado portuguesa en Venezuela, donde apareció hace 366 años y le dejó su imagen a un indio de la tribu de los Cospes llamado Coromoto. Esta imagen, que mide 2,5 centímetros de alto por 2 centímetros de ancho, está expuesta para su veneración en la Basílica Menor, Santuario Nacional de Nuestra Señora de Coromoto, construida en el lugar de su segunda aparición. Cuenta la historia que un día de 1651, el cacique Coromoto y su mujer atravesaban una corriente de agua y vieron una señora de extraordinaria belleza que les dijo en su idioma: vayan a casa de los blancos y pídanles que les eche el agua en la cabeza y así poder ir al cielo. Casualmente, un español llamado Juan Sánchez pasó por allí y el cacique Coromoto le relató lo sucedido. Aún se conserva la reliquia de la imagen, la cual es una de las únicas 2 reliquias auténticas y originales que se conservan en el mundo. Una de la Virgen de Guadalupe en México y otra de la Virgen de Coromoto en Guanare, Venezuela. De esta forma nos despedimos de ustedes, no sin antes agradecerles la oportunidad de compartir nuevamente, ahora desde esta plataforma digital Radio Extreme, con el equipo de publicitek.com. Hasta el próximo viernes, donde compartiremos un nuevo encuentro. Nos seguimos conectando por las redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram como @diplomacia-en-1. Acabas de escuchar el programa Diplomacia en Uno. ¿Por dónde? Por Publicite Stream. www.publicitek.com es la plataforma musical donde tuyas son las ideas.